Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de nuestro sistema músculo-esquelético. Y ya habíamos visto anteriormente la estructura de los huesos. Hemos hablado todo lo referente al tejido óseo, formando parte de un tejido conectivo. Asimismo, hemos hablado del tejido articular, que no se olviden también es un tipo de tejido conectivo especializado. Y ahora vamos a hablar de un tejido fundamental, que en este caso viene a ser el tejido muscular. Y como recordarán, todo tejido muscular se caracteriza por ser un tejido de contracción. Y ustedes ya saben qué es contracción. De manera general, en la economía humana existen tres tipos de músculo: el esquelético, el cardíaco y el liso. Y podemos mencionar que estos tres tipos de músculo tienen tres elementos básicos. Ya sea esquelético, ya sea cardíaco, sea liso, tiene que tener fibras musculares, tiene que tener una abundante y rica red capilar y además tiene que tener un tejido conectivo que lo vaya a proteger y también lo vaya a rodear. Entonces, esos son los tres elementos que tiene todo tejido muscular. Ahora, ¿cómo clasificamos a este tejido muscular? Lo clasificamos desde el punto de vista estructural y lo clasificamos desde el punto de vista funcional. Cuando hablamos del punto de vista estructural, tenemos dos tipos de músculos: el estriado y el no estriado. ¿Por qué se denomina estriado? Porque dentro de su estructura posee bandas. ¿Y a qué nos referimos con esas bandas? Son unas estructuras que van todo el diámetro de las fibras musculares de manera intercalada. Estas van a ir de manera intercalada entre bandas oscuras y bandas pálidas. Luego, cuando hablamos de músculo no estriado, son aquellas que no poseen bandas. En cambio, desde el punto de vista funcional, vamos a tener a músculos voluntarios y músculos involuntarios. ¿Qué se refiere voluntario? Aquel que nosotros podemos realizar acciones controladas por la mente, voluntarias. En cambio, involuntario es aquel que nosotros no controlamos con la mente, es decir, aquel que acciona de manera autónoma. ¿Y cómo tenemos que clasificar esto? Esos tres tipos de músculo que hemos mencionado al inicio, es decir, esquelético, cardíaco, corresponden al tipo de músculo estriado. En otras palabras, tanto el músculo esquelético como el cardíaco presentan bandas alternas, oscuras, pálidas. En cambio, un músculo no estriado, es decir, un músculo que no presenta estas bandas, sería el músculo liso. Vamos a ir desglosando a cada músculo de manera independiente, pero antes veamos esta imagen. Estamos viendo los tres tipos de músculo: esquelético, cardíaco y liso. ¿Qué estamos viendo? La parte estructural, es decir, la parte microscópica. Y cuando hablamos de músculo esquelético, la célula del músculo esquelético se va a denominar miofibrila. La célula del músculo cardíaco se va a denominar miocardiocito, o también llamado cardiocito. En cambio, la célula del músculo liso es una célula en uso. Ojo, no del verbo usar. Entonces, esos son los nombres de las células que forman los tres tipos de músculo. Vuelvo a repetir: para el músculo esquelético la célula se denomina miofibril. Para el músculo cardíaco la célula se denomina cardiocito. Y para el músculo liso la célula es en uso. Estructuralmente, ¿qué apreciamos? No se olviden que son células y como cualquier célula tienen que tener organelas. Entonces, dentro de esas organelas, para nosotros en la miofibrila, fíjense, estoy haciendo con la flecha azul que está sobreponiendo a los núcleos.
no es un solo núcleo por miofibrila, sino son varios núcleos, son multinucleares. Y si ustedes se fijan, los núcleos no están en el centro, todos están en la periferia. Entonces, esto que está delimitando estas líneas blancas es la miofibrila. Todo esto es la miofibrila. Es una de las células más largas de nuestra economía humana. Pero vean, esta miofibrila es multinuclear. ¿Cuántos cuento yo en esta miofibrila? 1, 2, 3, 4 núcleos. Entonces, si yo viera el total de la longitud que tiene esto, tenemos una miofibrila multinuclear. Ahora, vean al cardiocito o miocardiocito. Este es un cardiocito. Solamente tiene un núcleo central, por lo tanto es mononuclear. Y si ven a la célula del músculo liso en uso, porque su forma varía, vean, también es mononuclear, un solo núcleo en la zona central. Entonces, esa es la característica estructural que tienen estos tres tipos de músculo. Siguen siendo células. Van a tener una recubierta que se llama membrana celular, pero aquí va a cambiar de nombre. Esa membrana celular se va a denominar membrana sarcoplásmica. ¿Qué tienen en común los tres? Que los tres sirven para la contracción. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es estriado y cuál es no estriado? Si ustedes ven estas líneas que estoy demarcando de azul, aquí en la miofibrila, que se notan más oscuras en relación a esas zonas blancas, son las bandas oscuras, las bandas que se alternan con bandas pálidas, que enseguida vamos a hacer. Voy a demarcar de amarillo. Entre esos dos azules, lo que estoy demarcando de amarillo, son las bandas pálidas. Entonces, al ver yo una miofibrila y ver estas bandas oscuras alternas con bandas pálidas, me doy cuenta que es un tipo de músculo estriado. Entonces, al ser un músculo estriado, sí o sí tiene que tener las bandas. Y sucede algo similar. Vean, de amarillo voy a hacer las pálidas. Con los cardiocitos. También tienen bandas pálidas. Entrelazadas con bandas o intercaladas con bandas oscuras. Por eso es que el músculo esquelético y el músculo cardíaco son músculos estriados, porque como pueden observar, ambos en su estructura presentan bandas alternas. En cambio, si vemos la célula del músculo liso, no es así, no hay esas bandas alternas. Por eso este músculo es no estriado. Ahora, otra característica del cardiocito. Como son células irregulares, hay formas de unir a estas células. Estos que están viendo a manera de escalera se llaman discos intercalares. Y los discos intercalares sirven de unión de los cardiocitos. Ahora, ¿qué diferencia encontramos en cuanto a la contracción? Generalmente el músculo esquelético tiene una contracción intensa, rápida, discontinua, pero lo más importante, voluntaria. En cambio, el músculo cardíaco tiene una contracción también intensa, rápida, continua, pero autónoma, es involuntaria y además es rítmica. Y todo lo contrario con el músculo liso, es una contracción débil, lenta e involuntaria. Entonces, se dan cuenta, los tres tienen en común que sirven para la contracción, pero la contracción varía una de otra. Entonces, una pequeña introducción de lo que significa los tres tipos de músculo. Estoy hablando de músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. Que no se olviden, el esquelético y el cardíaco son los únicos estriados. Vamos a empezar hablando del músculo esquelético. El músculo esquelético existe en nuestro organismo aproximadamente 600 músculos esqueléticos que representan el 40% del peso corporal. Y lo más importante, como es un músculo, tiene tres elementos. Tiene fibras musculares, tiene abundante vascularización o red capilar y tiene tejido conectivo. Cuando hablamos de tejido conectivo, esto que estamos viendo aquí, son las vainas que recubren a las diferentes partes del músculo. Enseguida en la imagen les voy a explicar mejor.
Y cuando hablamos de fibras musculares, generalmente dentro de estas fibras musculares hay la porción celular, no se olviden, organización, ¿no? Célula, tejido, órgano. Entonces, el órgano es el músculo, el tejido es el tejido muscular y la célula, la miofibril. Y el componente molecular, los miofilamentos. Entonces, cuando hablamos de células, las miofibrillas, al ser estriadas, tienen bandas. Las oscuras se llaman bandas A. A significa la abreviación de un término llamado anisotrópica. En cambio, I es la abreviación de un término llamado isotrópica. El otro nombre que también tienen para otros autores, anisotropa, isotropa. Y en los extremos generalmente de las bandas A, encontramos unas formaciones en zigzag llamados discosetas. Estos discosetas delimitan a la unidad contráctil y funcional del músculo que se llama sarcómera o sarcómero. ¿Y qué encontramos dentro de estas miofibrillas? Más propiamente dicho, ¿qué encontramos dentro de estas dos bandas? A los miofilamentos, a las proteínas contráctiles. Entonces, dentro de la banda A, dentro de la banda anisotropa, encontramos al miofilamento grueso que se llama miosina. Si ustedes recuerdan, le han dado forma a la miosina en un trabajo que han realizado. En cambio, dentro de la banda I, dentro de la banda isotrópica, se encuentra un miofilamento delgado llamado actina. Entonces, hay una relación de 1 a 2. ¿Qué significa? Que por cada 1500 miosinas dentro de una miofibrilla existen aproximadamente 3000 moléculas de actina en una miofibril. Ahora, si sumáramos todas, mayor cantidad. Estas dos tienen su propia estructura y sus propias subunidades que ustedes han hecho como trabajo, que también los vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo es la organización? Tenemos que partir de la base de organización morfológica funcional. No se olviden, molecular, celular, tisular, órgano, sistema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del punto de vista molecular, estamos hablando de las proteínas, actina y miosina, que también se llaman miofilamentos. La célula del músculo se llama miofibrilla. La unión de varias miofibrillas nos va a dar al fascículo muscular, que va a ser el tejido muscular. Y la unión de varios fascículos musculares nos va a dar origen al músculo propiamente dicho, que es el órgano. Y la suma de un conjunto de músculos nos va a dar al sistema muscular. Entonces hemos ido viendo en orden esta conformación. Y es esto algo similar. Aquí está el músculo propiamente dicho dentro del sistema muscular. En este caso estoy bordeando el músculo deltoides. Si ustedes ven un poco aquí, para que yo diferencie todas esas estructuras que hemos visto en la imagen anterior, necesitamos recordar las vainas de tejido conectivo. Entonces, al músculo propiamente dicho, al músculo, al órgano como tal, al músculo propiamente dicho, lo rodea una vaina de tejido conectivo que se llama epimicio. Si yo voy separando este músculo, encuentro el tejido, que va a ser el fascículo muscular. Y al fascículo muscular lo rodea otra vaina de tejido conectivo que se va a denominar perimicio. Si yo sigo viendo por dentro la conformación del fascículo, voy a encontrar otra vaina de tejido conectivo, voy a encontrar la parte celular que se va a llamar miofibrilla. Y esta miofibrilla también tiene su vaina de tejido conectivo que se va a llamar endomisio. Y si yo quiero ver la parte molecular, veo a los miofilamentos. Y fíjense, dentro de esta miofibrilla, estoy sacando una miofibrilla, encuentro las bandas que les he mencionado. Lo que estoy haciendo con la flecha azul de color rojo intenso son las bandas oscuras, que como ven, y lo voy a demarcar con una X, están delimitadas por unas franjas rosas claras, que serían las bandas pálidas. Es decir, las bandas oscuras, las bandas A, anisotropas, y las bandas pálidas, las bandas I, isotropas. Y aquí se nota también eso, en la parte inferior. Y les había dicho que hay unas formaciones en zigzag. Los discos Z, aquí está, esas formaciones en zigzag, disco Z. Y cuando yo veo el espacio que han formado este disco Z con este otro disco Z,
tengo su unidad funcional y contráctil. Eso se llama sarcómero. Entonces, de un disco Z a otro disco Z, tenemos un sarcómero. Y dentro de todo esto tenemos los miofilamentos. Aquí está la actina, que es algo así que ustedes han dado forma, y aquí está la miosina. Entonces, la actina y la miosina se conocen también con el nombre de miofilamentos o de proteínas contráctiles. Y aquí se ve mejor. Aquí está el músculo propiamente dicho, su epimicio, aquí está el fascículo, su perimicio, aquí está la miofibrilla, su endomicio, y de esta fibra muscular están los miofilamentos. ¿Y cómo clasificamos a los tipos de músculo? Algo similar a la forma de los huesos. Tenemos músculos largos, generalmente rodean los huesos largos. Tenemos músculos planos, generalmente rodean los huesos planos o estructuras abdominales. A los orbiculares, que son estructuras que permiten apertura y cierre. A los en forma de abanico y a los en forma de esfínteres. Y aquí se ve mucho mejor, ¿no? El sistema muscular, aquí tuviéramos el músculo propiamente, el fascículo, la miofibrilla, aquí están las bandas y dentro de las bandas estaríamos viendo los miofilamentos. Y esto es lo que ustedes más o menos han hecho. Le han dado forma a la actina y le han dado forma a la miosina. Voy a empezar hablando por la actina. La actina también se conoce con el nombre de miofilamento delgado. Este miofilamento delgado está formado por 3 proteínas contráctiles. Esas 3 proteínas, o también llamadas subunidades, propiamente dichas subunidades, van a ser las siguientes. Lo que están viendo a manera de esferas, estas esferas, dos cadenas entrelazadas, son 2 cadenas de G-actina que se van entrelazando y van formando una cadena helicoidal. Esas 2 cadenas a manera de hélice se van a denominar cada una G-actina. Y como ven de color azul, entre ellas se va a insertar una molécula proteica alargada, longitudinal, llamada tropomiosina, la de color azul, tropomiosina. Y cada ciertos segmentos, de color verde está, cada ciertos segmentos existe la presencia de 3 moléculas agrupadas que se llaman troponina. Y la troponina son la fusión de 3 moléculas, la troponina T, la troponina I y la troponina C, para que no se olviden, TIC. Entonces, la troponina tiene 3 moléculas, T, I, C. En cambio, la miosina que tiene forma de bastoncillo o palo de golf, vean, es un conjunto de elementos también llamados miofilamentos gruesos. Esta es la miosina. Si yo separaría uno de sus miofilamentos, aquí está, tuviéramos esto. Una cabeza globular y un cuerpo enlazado o tallo alargado que también tienen nombres. La cabeza de la miosina se denomina meromiosina pesada. En cambio, el cuerpo se denomina meromiosina pesada y la cabeza se denomina meromiosina ligera. Vuelvo a repetir. La cabeza, esto que están viendo, la cabeza es la meromiosina ligera. En cambio, el cuerpo es la meromiosina pesada. Esas son las subunidades de la miosina. Y es importante conocer eso y para eso les di el trabajo, para entender un poco de la contracción del músculo. A partir de eso nos va a ayudar a identificar cómo nuestro músculo se va a llegar a contraer.
contrae a partir precisamente de la unión de estas dos proteínas. Si ustedes miran en la imagen iterativa, en la parte superior tenemos las dos proteínas. En cambio, en la parte inferior tenemos el sarcómero. Aquí están los discos Z en forma de zigzag. Estas serían las bandas oscuras, las que están inmóviles, si vale el término. En cambio, las que se mueven son las bandas I. Bandas I, bandas A. Las bandas A, las moradas, las bandas I, las azules. Dentro de las bandas A, que están aquí de color morado, tenemos la proteína miosina, es decir, esta. Aquí está la miosina. En cambio, dentro de estas bandas I, tenemos la actina, esta actina. Entonces, ustedes, si se